Ya estamos. Alex, haz la cuenta atrás. 3, 2, 1. Acción. Hola a todos y bienvenidos. Aquí estamos en el primer episodio del podcast y como es tradición en nuestra familia y como ha empezado todo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, empezamos aquí en la tienda. Pero, ¿qué es la despensa Andrés, papá? Pues aquí es donde empieza todo, todos los cimientos. Estamos en el pueblo de Ibi y todo lo que ha surgido fue gracias a esta parada, que bueno, muchos se la habéis visto en fotos, bueno, tenéis 20.000 historias en todas las redes sociales y somos bastante conocidos en la provincia de Alicante, teniendo muchísimos quesos que iremos hablando, ¿no? Sí. Paso a paso, pero lo que sí que tenemos que tener claro, que siempre todo ha empezado aquí. Todos nuestros proyectos, la majada, todas las cosas que hemos hecho, ser juez, todo desde una tienda, en un mercado, en un pueblo en la montaña de Alicante, ¿eh? ¿Quién diría que íbamos a llegar? En un pueblo nada turístico, en un pueblo con mucha tradición de queso fresco, queso manchego y queso de bola, que era cuando yo lo pillé, era que tú todavía no habías ni nacido. Sí, yo no estaba. Por eso le pregunto a él, porque yo no estaba y no sé lo que pasó. Y llama mucho la atención el cómo ha cambiado todo. Me acuerdo que los quesos azules la gente decía que estaban florecidos. O sea, no sabíamos ni lo que eran quesos azules. Y relativamente estamos hablando de 20, 24 años. O sea, todo pasa muy rápido. Igual que está globalizado todo el mundo, está muy globalizado también este... ¿Quieres salir? Bueno, para la gente que no nos conozca, ¿quién somos? Bueno, ¿por qué no hacemos al contrario? Bueno, Yo cuento de ti, lo que yo creo de ti, vale. y tú, esto lo acabamos de inventar. En el guión no sale. Bueno, a ver, Mauro, pues eres una persona que naces en una familia donde se dedican al mundo de la charcutería y al mundo y cómo no, al mundo del queso. Empiezas a viajar con tus padres toda una vida y me acuerdo que íbamos a 10 días de vacaciones y visitábamos 13 queserías. Y tú ibas a todas las queserías, subíamos a Picos de Europa, íbamos a ver las cabras, íbamos con los pastores, hemos hecho transhumancias y siempre estabas tú. Y yo pues siempre quería que tú estudiases lo que quisieses y que pues eso, que fueses feliz en lo que tú decidieses. Y hace unos 4 o 5 años ya, ¿no? ¿Te pasa? Sí, pasa el tiempo volando. Los 4 o 5 años, pues me diste la sorpresa de que me dijiste que lo que amabas era esto, después de haber metido tantas semillitas. Que lo que amabas era esto y que querías seguir. Y entonces fue cuando yo creo que diste el primer gran cambio de conciencia, de empezar a ver a la gente desde una perspectiva mucho más humana también, que eso lo iremos hablando durante todos estos podcasts. Y yo creo que ha sido fácil, porque claro, sobre todo me tenías a mí, ha sido fácil, pero también ha sido difícil porque tenías esa responsabilidad de que también defiendes a un mundo increíble, ¿eh? Y bueno, no ha sido... Y estoy muy orgulloso de ti porque te has hecho el juez más joven de toda la historia en el campeonato del mundo, que, ostras, es un meritazo con 21 años. Estabas allí con 80 de las personas que más saben de queso del mundo. Junto a ti hemos hecho el queso más grande del mundo, que lo partimos contigo, 2 quesos partimos contigo.
que lo hicimos en Bolaños. Tú fuiste el que lo hiciste, yo simplemente ahí te ayudé a hacer el buffet libre más grande del mundo. ¿Cuántas referencias? 628. 29. 29. Yo soy el de los datos. Pero bueno. Y al final, ostras, lo que ya has conseguido, tela. Y luego, pues claro, te has pillado ya mucho de la responsabilidad, porque como luego iremos contando, no estamos solo en la despensa Andrés, la figura de Mauro y de Andrés. Estamos asesorando a unas 60 queserías, asesorando a unas 17 distribuidoras, y la majada, aunque la majada va sola, tenemos ahí unos cracks, y luego pues, la despensa Andrés, y luego todos los caterings, y luego pues también tu figura personal que también se va a ir cada vez formando más. Así que solo decirte eso, que estoy muy agradecido, y en estas locuras que me metes, que también me encanta. Bueno, pues ¿quién es este señor que tenemos aquí? Él es Andrés, que es el nombre de la defensa de Andrés, de ahí viene. No supimos poner otro nombre en aquellos momentos. Y bueno, él es mi padre y mi madre está por ahí dentro, que es Lucy. Y entre ellos dos yo creo que son personas que siempre han querido innovar, siempre han querido aprender, ¿no? Al final, si no hubiéramos sido, bueno, si no fuerais ese tipo de personas con ambición, con ganas de saber más y de conocer este mundo, nunca habríamos descubierto esta vida que tenemos, ¿no? Entonces, mi padre es una persona que siempre ha sido muy inquieta, siempre ha estado buscando cosas, siempre ha estado aprendiendo, intentando aprender de todas las personas que han podido llegar a la tienda. Y entonces él conoció un queso muy especial, que luego si quieres lo enseñamos. Eso lo iremos hablando. Sí. Y a partir de ese queso, yo creo que se dio cuenta de que había un mundo inmenso y empezó a investigar, a explorar, a leer en biblioteca, que aún no había páginas web de... Bueno, no sé si habían páginas web, pero de quesos no muchas, ¿no? Nada, claro, lo que tú estás hablando sería sobre el año 95, así, es que tela. Y ahora que lo estás diciendo, claro, al venir de la fruta, en la fruta todo es muy cíclico. Ahora sí que hay frutas muchas durante todo el año, pero antes eran muy cíclicas, y por eso yo creo que era lo de cambiar también muchísimo de quesos. Y otra cosa que antes no lo veía y ahora lo agradezco es que nosotros éramos de los últimos charcuteros, y todas las distribuciones de las marcas buenas ya estaban pilladas por otros distribuidores, por otros compañeros, tanto de aquí del mercado como de fuera. Las marcas más famosas en el momento, ¿no? Por así decirlo. Claro, lo teníamos vetado, es normal, porque al final muchas marcas si se venden en muchos sitios, y claro, como nosotros llegamos los últimos, eso que me hizo siempre estar probando, y yo creo que todo eso ha sido lo que gracias a eso, imagínate, lo que a veces te crees que es lo peor. A no poder comprar un chopper o un jamón york porque ya lo vendía otra charcutería en el mercado, hemos llegado a conocer, ¿no? Claro, y al final te vas dando cuenta que es mejor el ir buscando, el ir encontrando esas cositas. La clientela se hace tuya, y tú te haces a tu clientela. Y al final, por eso hemos sido tan peculiares. Piensa que ahora también hay muchas tiendas especializadas, pero antes venía gente de Cuenca, venía gente de Albacete, se pegaban 2 horas de coche a llevarse 70, 80 euros de queso, porque no había. Ahora ya hay más tiendas especializadas en todos lados. Claro. Pero para que veas cómo ha cambiado todo. Y nada, yo creo que un poco la presentación ya está, aunque luego nos vais a ir conociendo, porque este es solo el principio de muchos episodios. Pero bueno, porque mira que hemos vivido ya, ¿eh? Sí. Wow. Si hubiéramos empezado antes, a saber la cantidad de episodios que tendríamos, ¿eh? Porque al final tengo claro que hemos tenido que empezar cuando hemos tenido que empezar, y cuando estábamos preparados para montar un podcast es cuando lo hemos hecho. Pero con la de sitios que hemos visitado y experiencias que ya hemos vivido, podríamos tener aquí 1000 episodios. Pero
sabes que también, bueno, ya os iréis dando cuenta que también un poco estamos en el desarrollo personal y todo esto. Y las cosas vienen cuando tienen que venir. Y esta acción imperfecta, porque este podcast tenemos que tener claro que no va a ser el mejor nuestro. Claro. Porque vamos a ir evolucionando en cámaras, en micros, y nosotros en expresarnos, en saber lo que quiere la gente, lo que nos demanda. Y va a ser... Así que hemos empezado con lo que teníamos y poco a poco vamos a ir mejorando. Pero como es la vida. Lo primero piensa, estamos hoy en un día de mercadillo de aquí del mercado y nosotros grabando esto en medio de la gente. Ruido de fondo, aquí que no paran de trabajar, las marzulantes, y al final, pues bueno, es lo que tenemos. Y clientas y amigos pasando, pero bueno, es mirándonos, la gente mirándonos con mala cara, tipo, estos que hacen con 2 cámaras aquí en medio hablando. Así que bueno. Y porque estamos juntos, que si estuviéramos solos aún nos miran con peor. Claro, sí. Bueno, el nombre del podcast. Wow. El nombre, bueno, hemos decidido que este podcast, después de mucho pensarlo, se va a llamar El Último Relevo. Pero, ¿qué quiere decir el nombre? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa El Último Relevo? Pues, bueno, sabes que estuvimos incluso preguntándole a amigos, tú también en tu círculo, con gente profesional del mundo del podcast y bueno, no os vamos a engañar, tenemos ya grabados unos cuantos que irán detrás de este y porque hemos hecho un viaje fabuloso ahora hace poco y estuvimos viendo, no sabíamos si en inglés porque es como más llama la atención y nos hemos dado cuenta que el gran problema está en el próximo relevo. ¿Vale? Está en el próximo relevo porque ya veréis la gente tan alucinante que vais a encontrar. Es algo, gente mítica, gente que ha dejado las grandes ciudades para volver al campo, darle nuevas oportunidades en un trabajo que son los 365 días del año, por la mañana, por la tarde. Hemos visto historias alucinantes que ya lo iréis viendo. Aparte del mundo del queso, historias, humanidades únicas. Y nos dimos cuenta que siempre venía eso, el último relevo. No hay relevo generacional. Y nos encantó tanto esa palabra, ¿no? A mí se me ponen los pelos de punta porque el otro día me preguntaron unos amigos, ¿pero el último relevo, eso qué quiere decir? Y yo les dije, hemos puesto este nombre porque si no cambia todo y se pasa algo raro, puede ser que veamos la última generación de muchas de las queserías y de muchas de las tipologías de quesos que se elaboran, porque las generaciones que vienen ahora o el relevo generacional no existe y no quieren montar una quesería o una ganadería y dedicarse al mundo del sector primario. No, claro, es mucho más fácil irse a una fábrica o irse a un trabajo. O teletrabajar, claro. Teletrabajar desde cualquier lado. Tenemos muchos amigos que ahora me voy a Mallorca, ahora me voy a Ibiza, ahora me voy a Canarias y trabajo desde allí, alquilo y vivo. Y claro, no me voy a un pueblo perdido de la mano de Dios donde hace muchísimo frío a elaborar. A montar una quesería o una ganadería, trabajar todos los días del año, elaborando leche, cuidando a sus animales. Al final sí que es una vida muy comprometida, ¿no? Muy difícil, muy dura, pero yo creo que es un trabajo muy bonito y eso es lo que os vamos a intentar transmitir con todos los podcasts que vamos a hacer. Claro, bueno, ya lo iréis viendo, pero defendemos el mejor producto que nosotros creemos del mundo. Siempre decimos que no hay productos en sabores más diferenciados que el mundo del queso. Todo el abanico de matices que podemos tener, claro, no lo tenemos en ningún otro producto. Pero luego los paisajes, ya los veréis, no hay paisajes como el mundo del queso. Claro, esto siempre lo contamos, pero es que luego sus gentes son gentes que son los únicos que dan esa segunda oportunidad al mundo rural, que está desapareciendo. Y luego sabes que el gran diferenciador es las texturas, es el mundo de texturas.
También es otro nombre que podríamos poner, Sí. el mundo de las texturas. Es que con el queso encontramos quesos de estos duros que cuesta hasta romper y hay que romperlos, como puede ser un queso curado, De tu amigo Giorgio. un parmesano de Giorgio, o quesos que completamente lo abres y es una crema, es blando, es licuo. Una torta, un láctico Sí. proteolizado, que también iremos hablando. Es que es un mundo alucinante. Y lo que vais a ver es que no son historias de vidas. No es historia de un queso en concreto. Es que veréis las personas tan alucinantes que hay detrás de este mundo. Es que es gente que nos motiva. Por eso tú y yo creo que decidimos esto porque somos unos suertudos. Somos unos suertudos de poder defender a esta gente tan increíble. Claro. Es que vais a flipar cuando conozcáis historias que digáis, eso es de una película de Hollywood, de lo que os vais a encontrar. Vais a encontrar gente que tiene que andar 6 kilómetros con los quesos a cuestas. Gente que hace transhumancias de 42 kilómetros, habiendo ordeñado y haciendo quesos por la mañana y luego por la noche en diferentes sitios. Bueno, y 1000 historias. Y bueno, hablando de esto, ¿a qué tipo de personas o a quién vamos a entrevistar? Es, Contéstalo tú. vale, todo el mundo al que nos encontremos que sabemos que nos puede contar una historia alucinante la vamos a entrevistar. Tanto queseros, ganaderos, a nuestro amigo Raúl de Panetone, a Panadería Jesús, todo lo que encontremos que sepamos que nos van a contar una historia muy chula para poder transmitirosla, yo creo que los vamos a entrevistar, ¿no? Es que esto no se queda aquí. Pensar que, bueno, has hablado, no sé por qué muy bien, de Raúl. También de nuestro Andrés con los vinos, gente que está haciendo vinos aposta para maridaje de quesos. Pero, como bien has dicho, Raúl, hace panetones, es uno de los más importantes de España. Pero bueno, Raúl sí que a través nuestro compra una de las mejores leches de cabra de nuestro país y hace una leche merengada en su heladería de las mejores que hay en nuestro país. O sea, todo va muy acorde y al final lo que vamos a traer es a gente increíble, relacionada o no relacionada en este mundo, pero sí que son muy amantes de este mundo. Pues sí. Luego, la duración de los episodios. Buah. En ningún episodio hemos mirado el reloj, así que fluimos. Hay episodios, bueno, como mi padre ha dicho y ya os ha chivado, tenemos unos cuantos ya grabados. Los 2 primeros estamos pasando frío en una nevera, entonces son episodios un poco más rápidos. Y luego los siguientes ya nos hemos sentado como en este y no sabemos ni lo que este puede durar y los otros un poco sí, pero bueno. Cada episodio vamos a hacer que dure lo máximo posible para poder exprimir a esta persona que esté en el episodio y poder sacar todos los aprendizajes y todas sus experiencias que ha vivido y nos cuentan. Claro, es que os invitamos, para eso los podcasts, es la radio del futuro. Escuchamos lo que nos apetece, escuchamos los minutos que nos apetece, encima tú te vas a tener que currar esos cortes, porque habrá gente que decidirá escuchar a lo mejor un tema. Claro. Habrá muchísima gente que nos seguirá semanalmente para ir escuchando en el recorrido para ir al trabajo. O sea, yo creo que va a estar muy, muy chulo y ya veréis como no es solo un mundo concreto, sino veréis gente de los más animalistas que vais a conocer, ecológicos, bueno, en una gente increíble, aparte del sector, que claro, es un sector muy peculiar, alucinante, pero bueno, lleva muchísimas cosas buenas, lleva muchísimas cosas a la vez, hay muchas cosas. Y bueno, no sé cuánto llevamos, creo que unos 20 minutos y ha llegado el momento de los siguientes podcasts, ya ir al principio, pero ahora a los 20 minutos os vamos a poner la intro de los podcasts
y ponernos en los comentarios qué te parece esta intro, porque nosotros cuando la escuchamos nos pareció brutal. Yo creo que es la mejor intro que he escuchado en mi vida y espero que os guste tanto a vosotros como nos ha gustado a nosotros. Así que bueno, os pongo el vídeo y a ver qué os parece. Y aquí... El mundo va deprisa, está parado esperando que pase algo. Humanos encorvados entre pantallas de asfalto. Yo sentado en un banco sueño con volver al campo, mientras mi paladar siente el manjar suave y amargo. Revolucionarios, visionarios, artesanos, queseros en las altas montañas, los amplios llanos, de abuelos a padres, tradición de hermanos. Un proceso duro y hermoso, ¿te vienes? Vamos. Este viaje se hace sin prisa y sin equipaje, para poder presenciar en paz los mejores parajes. Traemos el mensaje de la tierra, la razón, nuestra guerra es por la paz del corazón. Quesos y vinos, risas y besos, sostenible e intenso como estos preciosos versos. Los 5 sentidos embriagados de ilusión. El tiempo escapa, pero nunca la pasión. Pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión. ¿Qué te ha parecido la intro? Está guapa, ¿eh? Es que está... Esta intro nos la hizo Abraham, que luego ya lo pondremos también en la descripción. Sí, y bueno, es algo que lo hizo él, nadie le dijo nada y lo hizo él de corazón, hablando de esta gente revolucionaria en el momento de que hacemos cosas diferentes, de que nos vamos al campo, de gente, bueno, ya lo iréis viendo, químicos, tenemos gente con 2 carreras, tenemos gente, o sea, no creáis que también hay mucho del movimiento hippie, no quiere decir que sean tontos, o sea, gente que ama su vida, que se respeta, que ama los alrededores. Bueno, que nos han enseñado, la naturaleza, nos han enseñado sitios increíbles donde van con sus rebaños, cómo aman. Bueno, es que ya iréis viéndolo porque es algo... Lo vamos a ir viendo sobre el camino porque es muchas historias y yo creo que vamos a tener el tiempo para cada una de ellas. Sí, porque yo me acuerdo de llevarte a queserías, que yo ya había ido, y tú decir, papá, esto sí que es Chispeante. Chispeante es la marca que tenemos de distribución. Y Chispeante es un poco como un estándar que nosotros tenemos, que muy internamente, cuando vemos una quesería, sabemos si es chispeante o no es chispeante, según las cosas que tiene. Y entonces yo creo que es muy importante tener esa palabra como referente. Sí, porque ahí se juntó la palabra cheese, es que fue muy buena, ¿eh? El amigo José Antonio que se le ocurrió la palabra. Y bueno, está muy chula, como es una palabra chispeante que viene del inglés, pero luego en español es esa palabra chispeante, esa palabra de alegría, esa palabra de vida, que es lo que yo creo que son los quesos. También es un producto vivo. Claro. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, que tenéis que saber que cualquier cosa que queráis saber vamos a estar subiendo en el Instagram tanto del Último Relevo Podcast como en la despensa Andrés. Aquí en comentarios podéis dejar cualquier pregunta que tengáis sobre el mundo del queso, entonces me las iré guardando y elegiremos a esa persona especial para contestarnos cada una, porque al final nosotros sabemos un poco de todo, pero luego encontramos a gente muy especialista en cada ámbito. Entonces guardaremos esa pregunta para la persona idónea que nos pueda contestar, aunque podremos repetir. Claro, es que hay muchísimas preguntas muy interesantes que nos han ido haciendo y es una chulada el poder... Bueno, ya veréis las preguntas tan interesantes que nos han hecho, que de una imaginación muy chula, ¿eh? Sí, sí. Chula. Yo cuando me he puesto a leerlas he flipado, digo, vaya preguntas más chulas y qué bien pueden quedar en el podcast. Sí, y a lo mejor pues hoy respondemos unas cuantas y
y otro día pues vamos respondiendo otras. Indudablemente van a ir saliendo, a lo mejor vamos respondiendo la misma, porque ya veréis que el queso no es solamente que está muy vivo, que igual hoy nos hemos acordado de una láctica de alguien y pasado mañana hablamos de un queso de pasta blanda de otro. Pues sí. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas. Venga. ¿Vale? Bueno, pregunta número 1. ¿Cómo saber si la corteza de un queso se come o no se come? De José Carlos. José Carlos, y ahora veréis su pareja Gema, que antes de contestar la pregunta, son, para que veáis también las personas tan maravillosas que hay detrás. Ellos son súper amantes de queso, friki queseros. Le hicimos su boda, bautizo de su hija, nos han metido en 5 o 6 bodas de amigos, de familiares, o sea, son unos auténticos cracks y amigos íntimos. Además, él, José, siempre está dándonos Si veis en comentarios de post de Instagram, seguro que lo encontráis por ahí metiéndose con alguno de los dos. Y bueno, si quieres, contéstalo tú. Bueno, pues yo creo que la clave de... A ver, la corteza del queso es la parte... Bueno, el queso hace como una corteza, ¿no? Una protección que lo que hace es separar el interior del queso con el exterior, con el ambiente, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos corteza, que en verdad es la parte del queso que está en contacto con el aire y se ha puesto dura. Entonces, si todo fuera así, la corteza se puede comer siempre. Pero aquí ya encontramos los diferentes matices. Hay empresas que ponen un poco de cera o antimos o químicos para que el moho por fuera no crezca. Con lo cual esto ya hace que el queso no se pueda comer la corteza. Sí, porque culturalmente hay en muchos sitios donde se tenía que cepillar o lavar y hay gente pues entonces que se aprovecha de... Y eso se sabe también muy fácil a veces cuando es pintura, cuando se rasca sale un poco de plastiquito, ¿vale? Que a veces lo hemos comido y hay gente que se lo sigue comiendo. Siempre hay gente, bueno, hay gente que estará viendo este podcast y dirá, pues yo siempre me como todas las cortezas. Y hay gente que no se come ninguna. Claro. Sin embargo, hay cortezas que nos estamos perdiendo a veces de lo mejor del queso, ¿no? Eso es, hay cortezas que aportan mucho y es muy importante probarlo porque si no solo estamos probando un queso en vez de 2. Claro, yo creo, lo primero, ir a profesionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando vas a un profesional, él sabe cómo ha venido. Lo primero, ese profesional se ha informado de cómo es ese queso. Claro. Luego ve cómo viene ese queso. No es igual venir un queso como antiguamente metido en una caja con un jamón, el queso sin empapelar. Ahora no, ahora todos los quesos nos vienen empapelados, perfectos. Envasados. Sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el profesional ya te puede decir, es corteza comestible. Porque ahora mismo, que lo estoy viendo desde aquí, el Comté es corteza comestible. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un queso muy grande donde la corteza no aporta nada. Es más, molesta un poco. Sí. Entonces vamos a encontrar quesos que nos aporta la corteza, quesos que la corteza no es comestible y quesos donde no aporta o molesta. Entonces estos dos últimos grupos son los que vamos a quitar. Claro. Así que la clave más fácil es preguntar a un profesional y la clave más difícil, pero también es ir a la aventura. Probarla. Entonces tú también por sabor puedes notar como sabores muy amargos en una corteza con químicos y puedes encontrar sabores muy terrosos, muy feos, por así decirlo, en una corteza de un queso que por sus condiciones y su forma de elaborar no se come, ¿no? Claro. Pensar que uno de los grandes eslóganes del mundo del queso artesano es la corteza también se come. Es uno de los grandes diferenciadores que han habido en el mundo del queso. Y es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Pero bueno, no todas se comen. Bueno, Gema. Gema, que es la pareja. ¿Todas las razas de vacas, cabras y ovejas valen para hacer queso? No. Pero con todas se podrían hacer. Eso es. Quiere decir, hay mejores y peores a la hora de elaborar queso,
pero en verdad con toda la leche de mamíferos se puede elaborar queso. Claro. Con cualquier animal o hasta de las personas, con cualquier leche se puede elaborar queso. Claro, camellos, el queso más caro del mundo, que creo que lo han preguntado por ahí, que si no ya lo iremos diciendo, que es también de burra. Jack se hace con ñu, se hace, bueno, hay con varias tipologías más de animales mamíferos. Más allá de los típicos que son vaca, cabra y oveja. Claro, lo único, hay razas de vacas, de cabra y de ovejas que están más destinadas al mundo de la carne. Entonces, estos animales se ordeñan, a lo mejor ni se ordeñan, y si se ordeñan es simplemente para las crías. Para las crías, sí. Así que sí que se puede hacer. Sí que se puede, pero hay unas mejores. Más rentables, sí, porque si empezásemos a hablar cuáles son las mejores, ya la podríamos liar. Sí. Y ahí no vamos a entrar. Luego nos sale uno, no, pero es que mis vacas... Bueno, también la gente puede poner en comentarios cuál es la mejor cabra para ti. ¿Cuál es la mejor oveja? ¿Y cuál es la mejor vaca? Siguiente pregunta. ¿Cuándo es el tiempo máximo de maduración que puede estar un queso? Bueno, aquí yo creo que es una respuesta fácil y difícil. El tiempo es infinito. Quiere decir, el queso no se va a deshacer, ¿no? Ni a desaparecer. Pero sí que es verdad que hay tipologías de queso elaboradas para aguantar más tiempo y otras tipologías elaboradas para aguantar menos tiempo. Sí. A ver, para nosotros el queso de larga maduración sería un manchego, ¿vale? Un manchego en ese tamaño de 3, 2, yo creo que los máximos que he catado ha sido de 48 meses estando óptimos. Y luego sí que hemos hecho catas de quesos, ¿te acuerdas? Aquellos que tenían 7, 8 años, pero eran quesos que ya habían perdido todos sus sabores y eran quesos que sabían a jabón, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero bueno, me suena haber probado. Eran jabonosos y bueno, eran muy peculiares, muy peculiares. Luego hay quesos sí que hechos a posta para largas maduraciones, también por tamaño, que serían el Comté. Pero más de 36 meses, 40... Bueno, aunque cuando estuvimos de jueces, cuando estuvimos juntos ahí en Oviedo, había un parmesano con 12 años, ¿no? Claro, te estaba hablando de Comtés. Y ahora sí que te iba a decir parmesanos, que esos sí que son los que más aguantan. Y ahí nos podemos ir tranquilamente, bien elaborados. ¿Y bien madurados? Sí, con leches, ellos lo sabrán, pero me imagino leches de octubre, noviembre, cuando los cambios... que ya tienen menos agua, pero empiezan a ser más grasos. Ahí sí que nos podemos ir a 10 años. Pero hay uno que yo creo que podría ser infinito, y siempre lo hablamos, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál, no? Aquí ya tenemos el Cassin, que podría aguantar muy bien. Sí, son quesos muertos ya, ¿no? Y el Fortín. Sí. Y luego algún tupí, algún jarra. Esos quesos, claro, yo me acuerdo de ver quesos de jarra con Ángel de los Corrales, ya tenía 14 años en la jarra. Ya ves. O sea, 14 años y luego lo puedes sacar, eso es un producto fermentado y no sé hasta dónde podría estar. Es como el yogur, ¿no? Un yogur bien envasado aguanta... Claro. Te explica lo que es un Cassin y el por qué pueden durar tantísimo. Bueno, pues Cassin es la receta de queso más antigua de Europa, ¿no? Y es un queso que... Este pastor o la pastora que encontrara esta receta descubrió un queso inmortal, pero el precio a pagar es un queso bastante fuerte. Y como se elabora, ellos hacen un queso bastante fresco, por así decirlo, y lo meten en una máquina como hacer pasta, ¿no? Son 2 cilindros que aplastan toda la masa, entonces quitan todo el agua y rompen la grasa. Esto hace que el queso se oxide y pasa de ser un queso fresco a un queso oxidado. Con lo cual, según cuanto más procesos, más rabiladas hace, más tiempo dura ese queso. Claro, es que nos podríamos ir a 15 años y es un quesito pequeño, porque es un queso que no se pone malo. Ya dice mucha gente, no se puede poner malo, ya está muerto, o sea, ya está muerto. Así que nada, la pregunta es, según el tipo de queso, ¿puedo durar poco tiempo
O como un láctico así que Yo, puede queso durar que dura 2 meses. Claro, un queso fresco que dura un día o 2. Eso es. Y luego podemos encontrar quesos de hasta 12 años a infinito. Pero eso es la maravilla que tiene el mundo del queso, lo ambiguo que es. Además, acuérdate cuando, bueno, y ya lo verás también este verano, que haremos podcast allí, de una misma marmita se sacan 5 comtés o 5 gruyère, y cada gruyère o cada comté de esos 5, que son hermanos que se han hecho a la vez y todo, y cada uno va a tener su vida. Y unos van a ser óptimos para 36 meses, otros para 12, y otro a lo mejor ha tenido un problema y tiene que estar en 8. Y están elaborados en la misma cuba en Igual. el mismo momento. El mismo prensado, elaborado por la misma persona, o sea, Y luego el queso sale diferente. todo diferente. Bueno. Luego, Gemma nos ha hecho otra pregunta, pero esta la vamos a contestar en el episodio número 2, que yo creo que se quedó muy chula la respuesta esta, así que en el episodio 2 la verás, Gemma. Y luego, porque Bueno, Gema sé que es de las que Lo van más seguro. van a escuchar todos los audios. y luego, ¿por qué no gustan tanto los quesos fuertes? Aunque a ellas son sus ¿Por qué preferidos. no? ¿Por qué no gustan tanto? Vale. ¿Vale? Porque sí que es verdad, luego hay de todo, hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que le gustan menos, pero sí que es cierto que la gran mayoría le cuesta menos comerse un queso suave que un queso fuerte. ¿Tú por qué crees que pasa esto? ¿Cuál es el dicho que viene mucha gente aquí y dice, no me gusta el queso, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que le hace tu padre? La de las pizzas. ¿Te gusta cocinado? ¿Te gustan pizzas? Y si te dicen que sí, ¿yo qué le digo? Que sí que te gusta el queso, pero aún no lo sabes. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no le gusta el queso potente o no le gusta el queso porque tiene que ir preparando su paladar. A ti también te gusta mucho el picante, pero a que no empezaste con el picante que ahora soportas. Yo me acuerdo que cuando era pequeño venía a la tienda, yo pedía el queso en lonchas de barra porque a mí no me gustaban los quesos normales, ¿no? Que me gustaban mucho más suaves. ¿Y ahora desde cuándo hace que ya no pruebas ese? Bueno, pues no sé, pero Hace mucho tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque el paladar lo vas preparando. Yo me acuerdo siempre de nuestro gran amigo Fidel Rico, que Fidel hace 8 años no le gustaba el queso. Y ahora ya ves que es un auténtico fanático. yo también tengo un par de amigos que estarán viendo este podcast, como Aoyane. Cuando yo la conocí, me decía, no, es que a mí el queso no me gusta ninguno. Y empecé a darle, prueba un poquito. Y al final acaba comiendo hasta tules, que pueden ser un referente de queso fuerte. Claro, pero también piensa que nosotros cuando hacemos una cata, les explicamos a la gente, el cerebro lo que hace es recibirlo desde otra Y perspectiva. prepararse. Claro, cuando tú explicas el casín mismo y le dices, te va a anestesiar un poco la boca, se va a ir astringencia, pero es por esto, el cerebro está mucho más receptivo y entonces disfruta muchísimo más ese momento. Y es eso, la gente los que empiezan con cremitas, empiezan con ese láctico suave de leche pasteurizada. Cositas frescos, Claro, tipo queso. brie, todo eso. Sí, tipo, pues eso. Y al final, claro que te vas preparando. Entre tú y yo, ahora mismo, ¿cuáles serían los quesos que más preferimos? Lácticos, azules, cortezas lavadas así muy chulas. Claro. ¿Y que esos dónde están? Ya el potente. Claro, en las posiciones más potentes. Al final esto es como una evolución que empiezas por poco a poco, pero bueno, así empieza todo en la vida. Empiezas por cosas más fáciles, un poco más suaves, y al final eso nunca va a dejar de gustarte, pero sí que es verdad que vas a empezar a probar cosas que están mucho más arriba y que cuando empezaste decías, voy a comer yo ese queso. Yo siempre, y tanto en el desarrollo personal como aquí, cuando vas a andar, bastante tienes con andar. Nadie empieza andando 500 kilómetros. Y me voy a echar a correr. No. Primero ando, primero un pasito, primero esos quesos fresquitos y vamos subiendo. Y como no os imagináis la infinidad de sabores que hay, que eso también lo hablaremos, es que en pequeñas décimas
en pequeños cambios de temperatura, de humedad, que veréis que es el mejor alimento del mundo por eso. Porque en un simple cambio de las 100 cositas que depende, hacemos cosas infinitas. Son la grandeza que tiene también el mundo del queso. Por eso que hay gente, cuando esa pregunta, ¿te gusta la pizza con queso?, te dice que no. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta, gente alérgica, que también hablaremos de eso, intolerantes, y tenemos que tenerlo claro. Y bueno, de momento acabamos con Gema, aunque luego hay otra Gema y no sé si es la misma. Sí, es la misma. Vale, pues bueno, aprovechamos ya que estamos con Gema, acabamos con Gema. Gema pregunta, ¿para cuándo una despensa Andrés, pero en Alicante? Buah. Papá, ¿para cuándo una despensa Andrés en Alicante? Yo creo que ya no llego. ¿No? Yo ya no. Yo ya me retiro, eso ya es cosa tuya. Y yo no voy a decir que no lo haga, pero de momento no está planeado. Nunca se sabe las vueltas que da la vida. Está cambiando mucho todo. A lo mejor al Andrés de hace 10 años, el Andrés de hace 10 años con el Mauro de ahora, no te digo que no lo haría, pero no es ahora lo que más me... Además, tenemos la majada que tenemos que ir más veces. Ahora también aprovechamos que el día 14, que esto saldrá antes, yo creo unos días antes, el día 14 vamos a hacer una cata espectacular con Andrea, vamos a ir meneándolo, y luego la despensa ya lo tenemos. Y lo bueno que tenemos con nuestros trabajos, que ya lo iréis viendo, que asesoramos a muchas distribuidoras, es ir a compañeros, amigos, donde podemos ir. No sé, no es ahora mi... Y además a Gema le dije, tendremos la despensa Andrés cuando tú la lleves. Eso es. Así que si Gema quieres trabajar en la despensa Andrés Alicante, llámanos. Bueno, y franquicia, el que quiera tener la despensa Andrés, eso sí, se puede... contactos de quesos, información y la tiene. Información la vais a tener. Bueno. Porque ahora... eso es otra. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Para cuándo Mauro va a hacer su escuela de quesos? Yo creo que vamos a empezar este año, poco a poco, con podcast y creación... ¿El año que viene? No, este año, creación de contenido para formar a gente, y al final queremos montar una academia para gente que tenga una tienda, aunque yo no dejaría de lado a esa gente que le mola aprender sobre temas diferentes. O viajar. Eso es, y gente que quiera aprender cómo preparar la mejor tabla de queso en su casa, que entonces también va a tener parte... Bueno, son los podcasts. Sí, es que es lo que hay. Estamos en la tienda y mi padre, que es famoso en Ibi, pues tiene que venir la gente a preguntarle. Encima que tampoco estás mucho, la gente tiene ganas de verte y te ve y aprovecha. Ya, bueno, es que al final la vida también cambia. Yo me acuerdo que antes estábamos a las 6 de la mañana aquí y terminábamos pues cuando se acababa, tarde. Y ahora pues la vida nos hace viajar y viajar y viajar y viajar y... Sí, porque antes tampoco sabías, en plan, antes tampoco salías de la tienda. Estabas todos los días aquí, tú y la mamá y otra gente que hemos tenido aquí trabajando, y al final era todo el día estar aquí. Todo el día estar aquí, por la tarde ir con vosotros, y he tenido esa suerte, que os he disfrutado y ahora estoy disfrutando la vida desde otras perspectivas, de viajes, de ir a conocer a gente maravillosa. Por eso te digo que ahora, a través de amigos, a través de ir a clientes, estamos viviendo esta aventura desde otras perspectivas, ¿sabes? Pues sí. Luego, Mateo, preguntas de Mateo, que es otro quesero que estará aquí algún día, así que... Seguro, además... Mateo, prepárate. Mateo es para mí, técnicamente, y claro, él técnicamente, pero Mateo tiene una gran suerte. Y es que tiene a una de las personas como padre que más sabe de queso de nuestro país. Además, Pere Argudo es de esa gente maravillosa, de las más cultas y de la gente, para mí técnicamente, porque ellos están preparados para elaborar cualquier tipología de quesos, en quesos dificilísimos en nuestro sector. Que seguro que lo habéis visto en Instagram porque lo publicamos mucho, que son de quesos Argudo.
Así que, primera pregunta. ¿Qué tipología de quesos son vuestros favoritos para sorprender a unos invitados especiales? Yo creo que lo hemos dicho antes. Y más, para sorprender, serían lácticos, cortezas lavadas y azules. Porque al final son los quesos más diferentes a lo más típico que puede ser un queso. Claro, sobre todo en nuestro país sería un queso tipo manchego, zamorano, castellano y diazábal, ¿vale? Que son los quesos más comunes en nuestro país. Que tenemos la gran suerte, que ya lo iréis descubriendo, de tener un gran país donde se elaboran cosas alucinantes. Yo siempre digo que somos de los países con más variedad, que ya lo iremos hablando. Y yo creo que es eso, pasta cocida. Ahora mismo él hace un queso increíble, el tomino. El tomino. Explícalo cómo es. Yo, antes de saber que era Mateu, me ha dicho, bueno, cuando he leído esta pregunta, iba a decir el tomino porque hacen un queso parrillero, es un queso para hacer a la brasa y queda genial, está buenísimo y a la gente le encanta descubrir o conocer un queso de cocina tan chulo, que es un queso que metes encima del fuego y no se quema, sino que se queda así tostadito, das vuelta y vuelta y por dentro es cremoso. Un líquido, además te lo puedes meter en microondas, lo puedes meter, o sea, hay cosas súper curiosas en el mundo que pueden sorprender. Luego hacer claro, es que nosotros venimos de una cultura donde el queso en la cocina no se lleva mucho, pero piensa un buen mondor, o una raclette, echarle imaginación, pillar una salsa y poner la salsa en un escadope, como lo hacen en Francia, que lo hablaremos. ¿Qué queso artesano creéis que tendría más demanda y aún no está en el mercado? De Mateu. Mateu quiere pistas para ver qué queso saca. Pues yo creo que la grandeza que tiene el mundo del queso es la imaginación. Y cada uno saber lo que tiene. Si podemos hacer, claro, necesitamos más riñonera, pero si podemos hacer queso, la pasta cocida, yo creo, en nuestro país tiene un gran recorrido y un largo camino. Sí, y una pendiente tiene el hacer un queso de cabra grande, de pasta cocida, y compararlo con a lo mejor un comté, compararlo con un tipo gruyère, algo muy chulo, porque tenemos de los mejores quesos de cabra del mundo. Y pillar ahí un poco de riñonera. Hacer quesos grandes. Porque claro, tú piensas los siglos y los cientos de años que nos saca el comté, que nos saca parmesano. Claro, por eso hasta con los parmesanos se lleva a bolsa y todo. O sea, imagínate hasta qué punto podemos encontrar eso. Yo creo que por ahí van los tiros, y luego el saber cada uno lo que queremos. Lo que queremos elaborar. Claro, la peculiaridad de cada sitio, el si podemos mezclar con otros productos, no sé, zonas de cerveza, zonas de vinos, hacer cosas muy diferenciadoras. Imaginación al poder, zonas de pistacho, zonas de almendra, quiere decir, al final no hay límite, ¿no? Claro. Y tener muy claro pues todo lo que tenemos alrededor, fusiones. Ahora tenemos a gente que artesanos que elaboran muy cerquita de nosotros, mieles, mermeladas, no sé, al final es con ollejos, que eso sí que lo está haciendo mucha gente, con licores, lavados, o sea, yo creo que al final sí que puedes, pero hay cosas con muchísima imaginación. Fíjate ahora mismo, y cuando Silvia sacó su Olavidia, ¿vale? Que luego se quedó campeón del mundo, echarle ceniza en el medio de la cuajada, un láctico. Es de Jaén, entonces la ceniza está hecha con hueso de aceituna. Es hueso de aceituna carbonizado dentro de un queso.
Claro, un queso láctico, o sea, imagínate ahí mismo en todo, en vez de ir a lo fácil, que es carbonizar el queso por fuera, el meterlo en el centro, muy, muy peculiar. Por eso te digo que es simplemente, claro, los grandes quesos es simplemente un poco de imaginación, de necesidad, porque los antiguos nos llegan a nuestros días por la necesidad de tenerlos que hacer de esa forma, ¿sabes? Por las temperaturas que tenían alrededor. Al final, el echarle romero, el manteca, todo eso era cuando no había neveras para proteger la humedad y la temperatura dentro del queso. Claro, el aceite. Fíjate que nuestro amigo Isidoro Jiménez, que es uno de los grandes del mundo del queso también, de Gran Canarias, nos decía que en la zona de Lanzarote a veces enterraban los quesos debajo de la tierra. Y claro, todos nos ponemos la mano en la cabeza, vaya barbaridad. Pero tenemos que pensar que en zonas áridas, donde no hay ningún tipo de neveras naturales, donde no hay ningún tipo de cuevas, donde no hay ningún tipo, pues a lo mejor era una forma de conservante. Y ahora en Canarias pues se conserva también en pimentón, que venía mucho de la zona de Extremadura, el gofio, que es su gofio, que es, ¿sabes? ¿El gofio? Por eso tenemos, y todo, ¿has visto? Todos son diferenciadores simplemente en pequeños gestos. Ya ves. Y seguimos con Mateo. ¿Cuál es el queso con más salida de la despensa de Andrés? Sí. ¿Cuál va a ser? A ver, Pensar, bueno, IBI. Hay unas 7.000 personas que proceden de La Mancha, ¿vale? ¿Cuál va a ser el queso que más se vende? tú cuéntanos que yo voy a enseñarlo. Pues al final es el tipo manchego. Tipo manchego no, el queso con denominación de origen mancha, sobre todo el semicurado. Al final es pues de esos quesos, sí. Bueno, ahí eso no pongan marca porque al final... Todos los queremos igual. Sí, Al sí. final este es el tipo de queso que más se vende en la despensa. Sí. Con ellos hablaremos, bueno, ya que lo has puesto, es el pesebre, que es uno de los quesos referentes. Además es en la gran selección que es en el bar. Si la olor solo, Molaría poder enviar el olor a través del podcast, ¿eh? es una joya porque tenemos una tipología de quesos ancestrales. Además, fijaros que en la novela más famosa que hay en nuestro país, que es El Quijote, pues claro, ¿de cuál queso se habla? Habla del queso manchego. El queso manchego, y hay otro queso más, ¿tú te lo sabes? A ver si te acuerdas. Cervantes en El Quijote sí, habla... del manchego y del tronchón. Muy bien, joder. Lo tenemos ahí, ¿eh? Sí, por ahí está, el tronchón es... Pues pásame un tronchón. Es un queso como si fuera volcán. Sí, ahora lo vamos a enseñar. Sí. Da igual. Así lo veis por dentro. Bueno. Esto es un tronchón que está hecho con leche de cabra, Sí, de cabra. Antes hacían pues con el rebaño, daba igual lo que tuviera. Y bueno, sí, más o menos se ve igual. Sí. Al final es una forma de volcán por un lado y por otro, pero el tronchón mismo es una chulada porque es un queso antiquísimo. ¿Y te acuerdas cómo se hacían los moldes para este queso? Se hacían con el corcho de los alcornotes. Con el corcho se tallaba. Lo único que el corcho es un producto maravilloso, lo único que duraba muy poquito. ¿Sabes? Duraba a lo mejor X pensados. Estás poniendo leche con algo que es una cosa muy líquida y encima que suelta mucha agua, entonces el corcho al final chuparía mucho. Sí, pero desueraba muy bien, ¿sabes? Porque filtraba muy bien. Claro. Tiene mucho, ¿sabes? Se ve que es pero claro, eso solo existía en zonas, porque este queso solo se hace en el sur, muy al sur de Tarragona,
muy al norte-oeste de la provincia de Castellón y en todo lo que es las montañas de la zona de Teruel, sobre todo por la zona de Alcañiz, ¿vale? Y es muy, muy peculiar. Por eso os digo, fijaros simplemente en una tipología de queso, en una zona, cada uno se tenía que amoldar con lo que se tenía. Y allí los moldes más naturales eran los alcornoques, Claro. que la provincia de Castellón tiene muy buena O, fama. por ejemplo, el molde del queso manchego, y por eso tiene esa corteza tan característica, era un pincho, que es el molde de pleita, que no tenemos por aquí, pero bueno. Sí que tenemos. Sí, bueno, me vuelvo a levantar. Allá arriba. Pero bueno, los que no lo veis, que lo estáis estudiando, lo estáis escuchando, al final, pues ya sabéis que la pleita es un cinturón, se hace con una... Esto es el molde del manchego, entonces ellos echaban la cuajada aquí dentro, ¿vale? Se ponía la cuajada aquí encima de un banco de suero para que soltara el suero. Entonces ellos se ataban el cincho y iban apretando para sacar todo el suero sobrante. Sí. Y al final esto es el... Y luego ponían una madera encima con una piedra para prensarlo. O sea, era muy... Y os voy a acercar a la cámara para que veáis la forma. Claro, todavía huele y todo. Esto es de una hierba seca que hay en los montes. Llamamos Esto no esparto lo, aquí. sí. Esto no lo hace nuestro amigo Pedro. Todavía él hace todo esto. Y parece plástico y por eso era muy, muy bueno. Y el gran problema que tiene esto, por eso se prohibió en general. Sí que se podría hacer, pero se prohibió porque se quedan muchos residuos en medio. La limpieza es mucho más difícil. Sirve también de cinturón. Sí. Molaría alguna vez ir por ahí con la calle con el cinturón este, ¿eh? Sí que sería chulo. Al final lo que os decimos también, fíjate en la madera como lo iban cerrando, cada uno tenía su tipo de elaboración. De molde. El cebreiro se hacía en un sitio, en un recipiente donde salía un poco por encima y luego cuando hubo muchos problemas, mi amigo Carlos Reija nos contaba que en la guerra civil... Sí. Después de la guerra, el molde que utilizaban... El molde, ¿te acuerdas cuál Sí, la lata de mejillones. No, es la lata de tomate en conserva. Por eso es un poco más largo. Era de conservas. Sí, sí. ¿Vale? En una lata de conservas, entonces salía por encima. Por eso tiene esa forma de sombrero. De sombrero. Que tenemos, pero bueno, no voy a sacar más eso. Seguimos. Última pregunta de Mateo. ¿Siempre tenéis las mismas referencias de queso en la tienda o intentáis variar? Pues que no es que intentemos variar, es que variamos. Sí, fijaros, bueno, al final tenemos una tienda en un pueblecito de montaña donde sí que hacemos muchos catering, pero no siempre no siempre se vende todo lo que quisiéramos vender. Y tenemos a muchos amigos que le hacemos pedidos cada 5 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Luego también tenemos los quesos que están fijos siempre o que están casi siempre. Claro. Y luego tenemos estos queseros que también son amigos y solo hacen queso estacionalmente o tal. Y entonces sí que nos gusta a un poco de cada uno y poder vender todos los quesos de nuestros amigos. Y ¿sabes lo que me encanta? Porque eso es algo que yo necesito también a veces, y hay gente que nos pide ayuda, entre comillas. Oye, Andrés o Mauro, que tengo un problema, se nota que en mercado cómo nos chillan aquí los compañeros. Está muy bien porque nos piden muchas veces y nos dicen, oye, ¿me podéis echar una mano que tengo un poco de atasco?
Y me encanta también el poder ayudar, el poder decirle, oye, pues llama a fulanito, llama a menganito, que también necesitan o que sí que te pueden ayudar. Claro. Y eso también está muy bien. Eso también es algo que me gusta mucho de este mundo. ¿Verdad? Así que con mucho gusto vamos rotando mucho las referencias que tenemos. Sí. Y si no, sería muy, 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 muy aburrido. Y eso, que el queso no tiene nada que ver, y bien lo sabe Mateu, cuando elabora con leches sobre todo las leches crudas. En verano, leche cruda. Pero bueno, eso lo hablamos luego, que tenemos una pregunta. Iremos a hablar. Vale. ¿Para cuándo una cata infantil en la despensa para fomentar la comida de calidad entre los niños y maridado con zumos naturales? He leído esta pregunta y digo, me encanta el tipo de preguntas que nos han hecho y cuánta imaginación tiene la gente para hacernos estas preguntas tan chulas. Ella es Sara, ¿no? Sí. Sara de Valencia, una gran amiga. Y porque casi todas las preguntas también han venido por WhatsApp. Sí, han venido por WhatsApp. Pues al final es el futuro. Es el futuro y... En la zona de Valencia, además, a Sara y a muchísima gente, hay muchísimas visitas a queserías, pero tenemos la gran suerte de tener en Requena una de las, yo creo, de las visitas más bonitas que hay ahora en el sector de queso en nuestro país, ¿no? Sí. Pero se pueden encontrar en muchos, que eso es algo también queremos crear, ¿no? A turismo rural, ¿no? Turismo de tal y turismo lácteo. Y al final sí que se puede crear una cultura porque se hacen talleres para niños y tal. Donde se elabora. Eso es. Se elabora quesito fresco y se catan diferentes quesos, diferentes clases. ¿Y dónde es? En Olla la Iglesia. Pones Olla la Iglesia, que sería Olla la Iglesia, y está muy cerca de Valencia, y es uno de los referentes. Y allí ya sí que empieza, es muy de familias, te preparan, bueno, y de colegios, pero te preparan y tú puedes ir cualquier sábado, cualquier domingo, y bueno, es una maravilla. Pero de todas formas, Sara, yo me apunto para algún día hacer, para niños o no tan niños, una cata de quesos maridada con zumos, que sería muy guay. Eso ha molado. Además tenemos a grandes amigos que tienen buenos zumos también. Así que ya está, decidido. Nada. También aquí en La Majada. Claro. La Majada también estaría muy... También se podría hacer algo guay. Sí, en La Majada también hemos hecho muchas elaboraciones también. Nacho vino con un caldero, los niños hacían en una servilleta. Hay cosas muy chulas. Y cuando tú te acuerdas, tú eras muy chiquitín, cuando estuvimos medio acuerdo. En Almedíjar, en una fiesta preciosa, en un pueblo precioso en la... Que es el quesero que hace el tronchón que os he enseñado hace un rato. La Sierra Espadán, uno de los referentes de nuestro país, Ángel. Y Ángel elabora delante de la gente y hace diferentes tipologías de queso fresco, que mola mucho. Ya ves. Luego, pregunta de Óscar. ¿De dónde viene tu gran pasión por los quesos? Óscar Alcoy, compañero de balonmano, por lo menos con Óscar 20 años hemos estado jugando juntos. Y bueno, él ha visto muchísimo de dónde viene. Pues al final, yo lo he dicho alguna vez, yo vengo de la charcutería. Y claro, al final conocía mucho el mundo del vino, que también ya veréis como tenemos muchos compañeros que hablaremos, muchas bodegas que hemos hecho. Bueno, hemos hecho auténticas maravillas con Pepe Mendoza, cuando estaba en bodegas Enrique Mendoza, hacíamos todas en Semana Santa, una de las fiestas más alucinantes donde la gente podía venir a un buffet libre de 103, ¿te acuerdas de aquello, no? De 120 clases de quesos, donde en cada grupo les hacíamos catas diferentes. Eso estuvo súper chulo. Era alucinante. Ahora comprendo que vine predestinado a este mundo, porque tenía el mundo del vino. En el mundo del vino, puntualmente, se gana mucho más dinero que en el mundo del queso. Porque es un producto mucho más fácil, es un producto que cuando abres una botella se gasta,
es ¿sabes? un producto que no merma. No Sí que merma, puede bajar Claro. el punto óptimo del vino, pero sí que es verdad pero no que caduca, tiene mucho espacio. Luego, también en el mundo del jamón, yo era cortador de jamón, pero cuando iba a cortar jamón en una boda, pues al final cortaba un jamón. Y sí, puedes contar una historia mejor o peor, pero al final la gente está probando un sabor maravilloso, pero un sabor único. Cuando yo dije que, wow, y fue el flash, fue una de las cosas que más maravillosas, porque fue un flash y tuve la gran suerte de que tu madre me dijo, yo no lo veo, pero haz lo que tengas que hacer. Y allí yo creo que fue cuando me enamoré del mundo del queso, vi que tenía un potencial, teníamos ahí unos cuantos amigos con Paco Palomino y con los hermanos Enceloni de Sueca. de Sueca, que ellos siempre estábamos hablando, y si pudiésemos hacer un producto, y yo creo que en España sí que lo habían hecho anteriormente José Luis Martín, Guillermina y algunas personas, pero era muy residual. Y fuimos los primeros en crear este producto junto a gente que nos acompañaba, a Fernando, a Rafa, que fueron de los que vinieron al principio. Y bueno, fue alucinante. Y fue muy fácil enamorarme cuando empecé a conocer a sus gentes. Yo creo que es lo que más, porque luego, mira que hay gente maravillosa en el mundo del vino, en el mundo del jamón, pero muchas veces son empresas, no tienen tanta alma, sí que hay de todo, ¿eh? Hoy mismo hemos hecho un viaje hace Sí, poco. estuvimos en Guijuelo y hay empresas grandes, pero luego habían empresas que decías, ¿cómo puede existir esto en medio de esta industria de jamón? O en el vino pasa igual. Sí, en el vino igual, hay gente que vive en vino, que viven en el campo, y hay otras empresas que van 5, 6, 10 veces al año y no vuelven más, ¿sabes? Y el mundo del queso no. El mundo del queso es al revés. Hay 3 o 4 que sí, pero todo lo demás... Ya ves. Y bueno, lo que se refería es que al final no lo has dicho. Lo que se refería a que fuimos de los primeros es que fuisteis de los primeros en hacer mesas de quesos en caterings. Claro, fuimos yo creo que somos en España la primera empresa en dedicarse a hacer mesas de queso. Mesas de quesos para empresas de catering. O sea, no éramos catering. Seguimos haciendo lo mismo para empresas de catering y para cliente final. También, indudablemente. También damos el servicio de corte de jamón, pero es un servicio. Nuestros son los quesos. Los nuestros son los quesos. El podcast es de queso y uno de otra cosa. Sí, aunque al final pues se va a mezclar. Pillemos a alguien de jamón, nos vamos a poner aquí a preguntar todo lo que se nos ocurra. Pero que le guste el queso, si no, no viene. No entra, ¿no? Y bueno, si me preguntáis a mí, yo es que lo heredé y me dijeron... Esto es broma, pero en mi casa dicen que si no te gusta el queso te cambian, te ponen en adopción. Y luego, ¿cómo ha cambiado o qué ha cambiado en tu vida? Aunque yo creo que esto lo hemos hablado un poco durante el podcast. ¿Cómo ha cambiado tu vida para dar el paso de salir del mercado y hacerte juez internacional? Pero bueno, todo lo que has vivido tal. ¿Qué fue el clip? ¿Dónde estuvo cuál era ese escalón que te hizo cambiar y salir de aquí? Pues a veces son pequeños empujones. Y el gran cambio es, lo primero, tú tienes que ser como eres. Y ser un apasionado de lo que haces. Yo, una de las cosas que te dije es que tienes que ser feliz en lo que vayas a trabajar. Porque luego todo lo demás te vendrá. Pero como empieces a no ser feliz, claro, por mucho que te venga dinero, lo que sea, al final vas a tener un buen trabajo siendo un infeliz. Y al final yo creo que se nota cuando hablamos que es que lo contamos con tanta pasión que aunque no lo sepamos todo, te lo vamos a contar con el máximo amor posible porque al final amamos nuestro trabajo, ¿no? Claro, y eso es la gran suerte. Entonces, al vivirlo de esta forma, en el año 2015, un gran amigo, grande en todos los sentidos, pues yo creo que fue la primera persona en confiar en mí
en decirme, tú eres un loco, porque eres un loco, eres un auténtico friki, y vamos a dar el paso, porque nosotros sí que íbamos a muchas queserías, ¿vale? Teníamos muchas queserías. Pero ya era de vacaciones, Sí, no era era por de trabajo. Bueno, era de vacaciones viendo cosas para el trabajo. Sí, sí. Pero la primera persona que fue Paco Clemente, que es socio de La Majada, tenemos otra sociedad en ¿Tequeso? Tequeso. Bueno, tenemos varias cosas con Paco, también ¿Qué te pongo? Varias sociedades con Paco él. también estaría chulo traerlo al fondo. Hombre, Paco, debe ser un podcast de los buenos. Sí, sí, sí. Además, todos preguntas para Paco, que es un crack. Y La Majada también. Bueno, y Paco me dijo, quiero todo lo que tú haces, a ver cómo lo podemos hacer. Que pequeñas queserías que hacen solamente a veces, tenemos queserías que hacen 20 kilos de queso al día. Y dice, ¿cómo lo podemos traer? Y entonces, pues fue pasito a paso, con muchas queserías empezamos a tener cupos, o sea, solo podíamos vender los quesos que ellos nos podían hacer. Empezamos a respetarlos, a dignificarlos por fuera de su zona de control, que a lo mejor era el pequeño valle alrededor de ellas, y empezaron a salir, a hablarse de ellas. Mira, tenemos 2 de nuestros quesos campeones del mundo, de los que nosotros llevamos. Eso no lo tiene ningún otro profolio. Tenemos esa gran suerte, pero es que de campeones de España, ¿cuántos tenemos? No vamos mal. Vamos bien, vamos bien. Que tenemos 8 o 10, o sea, los artesanos también empezaron a ver que lo nuestro era de un respeto. Yo digo que aparte de esas 2 o 3 distribuidoras específicas de quesos, tenemos a los compañeros, tenemos a los ¿Vendedores? a los vendedores que más saben del mundo del queso, que más conocen, que más respetan, que hablan del mundo del queso, de sus gentes, con un amor y una pasión digna de mencionar. O sea, son una chulada. Ya iremos hablando también de esas distribuidoras, que también puede estar muy, muy chulo, Claro. Incluso algún comercial, ver las perspectivas desde otro punto de vista. Sí, como es tener una distribuidora y ponerte a vender queso artesano. Ese Claro. sería un tema muy, muy chulo. Eso es lo que hizo Paco, y Paco fue la primera persona en confiar. Y entonces me lo hizo fácil, entre comillas, para empezar a dar el paso y poder salir de aquí, que aquí al final ya era un atascamiento también. Claro. Sí. También la suerte que tenemos es que aquí tenemos a la mamá, a Ana y a Malu, que son unas currantas, y cuando vengáis a la tienda seguramente son ellas las que estén aquí. Claro, y son ellas ahora, pero Seguramente, me está diciendo seguramente. pero han pasado Amparo, María José, ha pasado Raquel, ha pasado María Eugenia, han pasado Sandra, han pasado muchísima gente, que gracias a ellos somos los que somos. Claro. Hemos podido... Y gracias a ellos nos escapamos de vez en cuando para ir a grabar podcast y visitar a todo el mundo. Claro, al final somos un equipo, yo lo tengo muy claro. Si no hubiera sido por vosotros y por el equipo, no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo. Qué guay. Siguiente, pregunta de Silvia. ¿Cuántas clases de queso tenéis en la tienda? Silvia de Caudete. Bueno, Silvia ahora está ya por el mundo. Pues clases, pues yo he llegado a contar burradas cuando estamos más fuertes de catering y todo, incluso llegar a 400 clases de quesos, ¿eh? De normal en la tienda tendremos unos 150, 200. Sí, ¿no? 200 clases. Pensar que mover 200 clases de quesos. Ya está bien. Yo me acuerdo que también con ellos tendremos que hablar, con Juanjo de Octavio, con Salva de Bon Fromage, de allí de Madrid. Y claro, yo voy y flipo con ellos y dicen, los que flipamos somos nosotros con vosotros. Porque claro, en un pueblecito, el que no conozca Ibi, pues no deja de ser un pueblecito, lo que tú decías, de montaña, no tiene turismo, y que la gente podamos tener 200 clases de quesos.
Ya está bien, ¿eh? Es una pasada, es una pasada. Y sin embargo ahora vamos a clientes de distribuidoras que nos siguen, que somos referente para ellos, y hay algunos que incluso puede ser que tengan más que nosotros. Sí. Y eso también me llena de orgullo. Pero ha habido temporadas que hemos sido la quesería que más queso ha tenido en nuestro país, ¿eh? Y eso es un auténtico orgullo, y eso lo hemos hecho entre todos. Ya vería. Luego, de Joana. Los quesos de leche cruda no están pasteurizados, ¿no? Y yo creo que es una cosa que vamos a explicar un poco por encima, aunque luego con los profesionales que ya les vamos a preguntar nos dirán un poco más. Yo también creo que en este caso es como el blanco y el negro, ¿no? La pasteurización está en un extremo y la leche cruda está en otro, con lo cual es completamente distinto. Y la leche pasa por unos procesos para ser leche cruda o leche pasteurizada. Bueno, leche cruda sin proceso, leche pasteurizada cuando se ha calentado la leche para homogeneizarla y tener una leche libre de bacterias que pueden ser perjudiciales como para las embarazadas, ¿no? Al final es un tema súper complejo. Luego entre el negro y el blanco hay un montón de grises como las termificaciones, pasteurización en tubo abierta y todo eso, pero yo creo que eso lo podremos hablar un poco más con cada tipo de quesero. Sí, eso además lo irán entendiendo poco a poco más, y luego todo lo que hay entre medias también. Así que lo tengo muy claro. Bueno, tenéis quesos que... Nuria nos pregunta, ¿tenéis quesos que piquen y bien sequitos? Nuria de San Vicente, otra gran amiga. Y bueno, yo creo que tenemos quesos que pican, como por ejemplo el Pria rojo que tenemos el Fortín, que eso es un picante como el que Nuria se refiere. Sí. Y luego tenemos quesos sequitos, que son quesos curados. Claro. Y un gran maestro quesero, que ya hemos hecho el podcast con él, una vez le pregunté que por qué los quesos picaban o qué es de dónde sale el picante ese que la gente te dice, yo quiero un queso curado y que pique. Y me contaba que eso eran quesos que estaban mal elaborados porque eran o leches sucias, que leche sucia quiere decir que es una leche que ya lleva bastante tiempo ordeñada, o eran quesos que estaban mal desolados, mal prensados, etcétera, y entonces les salía ese toque picante. Lo que pasa que siempre lo hemos tenido muy reciente y... Porque era lo que había. Claro, eso es. Piensa que muchos de estos quesos vienen por malas maduraciones de temperatura, y entonces estos quesos lo que hacen es oxidarse, pillar lo que estábamos hablando antes, jabonosos, amoníacos, sabores muy desagradables, pero que un paladar se iba acostumbrando a esas potencias. Mira si se ha ido acostumbrando, que mucha gente lo que busca es eso, lo que busca es ese toque picante de tan relacionado con un buen queso que tenemos. Claro, sobre todo en la zona de Andalucía, en esas zonas sí que gustan más potencias, sin embargo en nuestra zona mismo pues gustan quesos más semi. Pero tú fíjate que tú eso no lo has vivido cuando viene gente y te dice, este queso no parece de cabra. Ya. A que te lo dice muchísima gente. Sí. ¿Y eso por qué te crees que es? Porque antes la cabra estaba relacionada con un queso muy fuerte y muy tal. ¿Pero por qué? Porque higiénicamente... Ahora nos estamos comiendo los mejores quesos de la historia. Higiénicamente perfectos, ¿vale? Hay veterinarios que viven en las queserías. Para que esto siga bien. Para que esto esté perfecto. Luego tenemos una asociación que vamos a hablar durante casi todos los podcasts, que es Querred, que están enseñando a elaborar los quesos con una higiene cada vez más brutal. Y también es un método de elaboración que hace que el queso final sea mucho mejor que sin esa metodología o esa maña, ¿no? Ese arte del queso. Luego estamos hablando de los quesos de cabra, da igual, cabra, oveja o vaca. Ahora la técnica está mucho más refinada. Los animales están mejor alimentados. O sea, las leches van mucho más limpias. Claro, los quesos de cabra ahora son
súper elegantes. Pensar que cuando se quedó campeona del mundo Silvia, fue la primera vez que un queso láctico se quedó el campeón del mundo. Y yo creo que es de los poquitos quesos de cabra que se han quedado campeones del mundo. O sea, fijaros hasta qué punto el cambio que está dando todo. Y además es un queso elaborado con leche de cabra que la gente cuando se lo come dice, sí que es verdad que muchas veces me ha pasado que dicen, esto es leche de cabra y es que parece un mousse de queso. Todos los lácticos son quesos súper delicados, muy bien hechos y al final es un sabor súper diferente. Bueno, nosotros yo creo que somos unos auténticos privilegiados porque hemos trabajado, tenemos de amigos a la gente que mejores lácticas hacen. Yo creo que no solo de España, sino para mí del mundo, entre Silvia, Paco de Villa García, José Luis Moluengo, Carmen de Mama Cabra, Nacho de Estravilla. Y no quiero, bueno, si hablamos de vaca, nos vamos a Carlos Reija. Los quesos de Espadán, de Ángel de los Corrales, que son los menos afrancesados que hay en nuestro país. Bueno, y no quiero que se me olvide ninguno. Pero bueno, tenemos Weldon, tenemos Mare Nostrum, Pep, el de Curós, que es alucinante. Y bueno, y muchos quesos catalanes y es que tenemos un lujazo, eso es un lujazo. También, ya que estamos aquí, aprovechar para deciros que no queremos que dejéis de comer quesos franceses, italianos y tal, pero aprovechar porque hay quesos españoles que superan a la mayoría de quesos extranjeros. Sí. Y además, en comentarios, ¿cuál es tu queso favorito láctico? Nos gustaría encontrar más. ¿Cuál es esa pasta blanda que te enamora? ¿Sabes? En nuestro país cada vez hay muchísimos mejores quesos de pasta blanda. Claro. ¿Sabes? ¿Cuál es ese queso que te enamora? Ir escribiéndonoslo porque nos hará mucho bien. Sí. Mira, el otro día me pasó una cosa muy curiosa que ni te lo he comentado a ti, que nuestros familiares se van a juntar el día 12 de octubre y uno manda un queso, una foto de un queso de allí de Granada, pues una quesería que no conocíamos. Me he puesto en contacto y bueno, me parece magistral todo lo que hace. Iremos a la quesería. Iremos a esa quesería en Alhama de Granada, o sea, ¿por qué? Porque llegamos a sitios que no llegaríamos si no fuese por el queso. Claro. Además, todos los vídeos que me grabo a veces digo, es que gracias al mundo del queso. Así que si vosotros en vuestro pueblo o conocéis una quesería que sea muy pequeña y digáis, pues que merece la pena que veáis esta quesería, dejádnoslo también en comentarios porque es una cosa súper chula. Claro, y al final, yo siempre digo que a lo industrial hay que tener un respeto. ¿Por qué? Porque esa gente también da trabajo. Muchas veces no es el trabajo, porque fijaros también, el otro día estuvimos en una gran industria y tienen los mismos trabajadores que una quesería artesana. Ya. ¿Sabes? Y hacen 40 veces más de elaboración, pero no dejan de ser importantes para esta sociedad, ¿vale? Importantes para muchos niveles de economías y son muy importantes. Y luego en la industria hay de todo. Hay industria que lo hace un poco mal, pero mal quiero decir, que lo hace pues enfocada en hacer muchos litros, que está bien, pero también hay muchas industrias que se enfocan en hacer el queso lo mejor posible, dentro de que ellos necesitan hacer volumen para poder llegar al máximo de clientes posible. Claro, porque hay muchas industrias que vienen de ser artesanos. ¿Te acuerdas el otro día donde estuvimos, que nos contaban que su padre hacía 2 quesos, se los ponía en una burra y se iba al pueblo de al lado de 8 kilómetros a vender esos 2 quesos y otra vez de vuelta? Y tampoco hace tanto, porque el padre aún estaba en la empresa trabajando. El padre todavía tenía... Claro, estamos hablando hace a lo mejor 60 años. Y ahora pues una industria muy respetada y muy potente y una muy buena industria, ¿sabes? No todo tiene que ser... Todo es respetable. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Que nosotros defendemos nuestro mundo porque es nuestro mundo, porque es nuestro equipo, pero siempre vamos a respetar
no a la competencia, sino siempre vamos a respetar a la gente que elabore de otra tipología de forma o de otra forma. Claro. Incluso muchos van a estar aquí. Eso es. Sí, sí. Y luego Nuria nos ha preguntado que si hacemos catas de quesos. Y hacemos catas de quesos. Y luego, si queréis saber cuándo hacemos catas de quesos y estar al día, tenemos una newsletter en la página web donde podéis poner vuestro email y os enviamos todos los días que hagamos una cata, Sí. os mandamos un email. No son todas las veces que quisiéramos, pero bueno, en la majada ahora se va a retomar, la gente que seáis más de Valencia, y luego pues muchas veces también cuando vamos a clientes en otras provincias, pues Claro. que a veces solemos, hace poco hice en Murcia, tú también has hecho varias en Murcia, en Alicante hacemos una casi todos los meses, y aquí en el mercado pues intentaremos ir haciendo alguna catita. Luego, Ismael nos pregunta Ismael, un auténtico profesional del mundo del queso de Barcelona. y por eso nos pregunta qué quesos creen que son indispensables tener en una tienda, saliendo de los más conocidos. En diferentes preguntas estamos siendo muy repetitivos en el que al final, claro, el más normal sería la tipología manchega. En Francia tendríamos el Comté, tendríamos por los quesos de cada zona. En Cataluña mismo, pues indudablemente tener esos quesos catalanes tan peculiares, de movimientos, tanto de movimientos hippies como de movimientos de zonas súper rurales del Pirineo, como, mira, se nos había olvidado, Mercedes Serra Gros, también otra de las mejores. ¿Qué sería láctico? Wow, y uno de los referentes. Sé que se nos habrá Seguro, pero olvidado. bueno. Se nos han olvidado algunos segundos, seguro. Pero yo qué sé, tener pastas cocidas como de cabra, como los de el Gran Music. Tenemos como el Saúl de la Chiquella. El patamulo que nos elabora Almudena, de Pagal de la Mesta. Claro, patamulos, que hay gente también, hay veces que también hay que saber incentivarlos. Tenemos a Almudena del Zagal de la Mesta, que es una crack, pero que ahora ha decidido en su vida criar. Y tener Cría a Indira y a Manuel, la mar de bien, pero lo peculiar es una crack. es muy buena elaborando quesos. Muy buena elaborando quesos, y solamente a veces hay gente que necesita un empujón. Y a ella nos ha hecho un patamulo con cerveza de oliva, de aceite de oliva. Que no tiene gluten, con lo cual es todo Una bueno. maravilla. Y ahora con este vino, con nuestro vino, con el salvaje, pues nos ha hecho un queso, estamos esperándolo ya para recibirlo. Pues hay muchísimas tipologías de quesos Muy de tener claro. fijos. Sí, como el Tres Valles Pasiegos, que son quesos, tener un Cabrales, pero irte a un Cabrales tipo de reserva. tipo Maín, sobre todo el Telledo de nuestro Pepe. Pepe también es otro de los que queremos tener aquí. Pepe es otro que va a estar aquí sí o sí. Menudo podcast va a ser con Pepe Bada, que es una de las personas. Y tener, yo qué sé, es que me hace mucha gracia porque muchas veces viene la gente y dice, quiero que me recomiendes un queso. Y digo, no. Digo, tú dime un queso Y de yo los te lo que ves recomiendo. y yo te lo voy a recomendar. Sí, porque de todos, lo bueno que tiene este mundo es que el 99% de los quesos que tenemos son amigos nuestros. En el 80% de los quesos, en muchos sitios nos hemos quedado hasta dormir en su casa. Sí. Y también parte de nuestro trabajo es probar los quesos y traer los mejores, ¿no? Entonces también es difícil que tengamos... Bueno, a mí la gente me dice, ¿qué queso pruebo? ¿Cuál es el mejor queso? Y yo, pues si no tengo quesos malos, que aquí en España no saben hacer quesos malos. Sí que es verdad. Desde luego, y luego ir probando. Ahora tenemos la gran suerte de que
de que este mundo está más globalizado y mucho más globalizado y tenemos la gran suerte de poder probar quesos De no todas sé, partes de del mundo Suiza, de Dinamarca, de Inglaterra, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando estábamos en Bra, en la feria, en la mejor feria, que ya haremos también un podcast desde Bra, la mejor feria del mundo, que se hace en el sur de Turín? ¿De qué queso me enamoré? Hace ya 4 años. Bueno, estábamos en Bra y dijo, si nos llevamos un queso, que sea el azul este. Total, que fuimos y compramos un queso Y pagué 100 euros por un queso de 2 kilos. a 50 euros el kilo. Y lo compré tirado de precio. Sí, porque luego 2 semanas o un mes más tarde 2 semanas en Bérgamo. fue el queso, el mejor queso del mundo, un queso azul con hoja de vid envolviéndolo y licor de pera. Y luego ese queso, bueno, ahora se vende por 150. 150 euros el kilo de queso. Sí, además fue muy... Porque, claro, allí estaban los elaboradores americanos. Iban ahí dando del queso y explicándolo. Qué bueno, me acuerdo. Y todas esas cosas son porque, claro, tenéis que saber que no es que me traje 2 kilos de queso. Es que vivimos una experiencia única, porque es que os tengo que contar muchísimas cosas. Que montamos una exportadora De quesos de quesos y nos fuimos a Bra, a la mejor feria del mundo. en Italia con un camión lleno de quesos. Donde abrimos el queso, Bra lleva muchísimos años, y abrimos el queso más grande que jamás se ha abierto, con 140 kilos. Que era un queso canarios, un queso canario de Bolaños, que hemos hablado antes de él. Que gastamos 1.500 o 1.400 litros de leche, salando en la cuajada. Bueno, un queso súper peculiar. Y claro, llevamos unos 1.500 kilos de queso y nos volvíamos con unos 700, 800 kilos de queso. Más 2 kilos Más 2 kilos que de- compramos. del No teníamos único bastante y compramos. Sí, siempre he tenido... Se ve que tengo un poco de buen potra, ojo, ¿no? De potra o de buen ojo, pero ahí es potra porque sabes que en Bra hay 6.000 clases de quesos. Además, haremos un podcast estando allí in situ, porque yo creo que la magnitud de lo que es Bra no lo La tenemos, gente no se lo... no tenemos mucho la conciencia de... Y allí abriremos mente, porque la última vez creo que fueron 600 expositores y había más de 10.000 clases de quesos. Era una auténtica salvajada. Lo de Bra es una auténtica salvajada. Bueno, Sonia nos pregunta... Sonia de Madrid. Nos pregunta una pregunta algo difícil. Sí, esto Pero tenemos algún profesional. Algún profesional que nos ayude más tarde con tal. ¿Qué queso rico recomiendas para las personas que están a régimen, necesitan tomar calcio porque tienen osteopenia o osteoporosis? Sí. Pero ¿te has fijado lo que pregunta? Rico. O sea, Rico, que es bueno estarán acostumbrados para dieta y luego para que aporte calcio. Claro. Y yo creo que aquí todo no se puede tener. O tenemos quesos con calcio, que es la leche de oveja, la leche que más calcio tiene, pero también es la leche con más grasa. Y si tal, aunque yo he leído por ahí que la grasa no te hace engordar, pero bueno, vamos a dejarlo. Es que también tendremos que hablar con algún profesional, o cuando hablemos con Remedios, Carrasco. Mira, Remedios también nos traen las Buenas lácticas. ¿Por qué? Porque ellos hicieron el congreso, que también, si es que hemos hecho tanto, es lo que tú dices, si hubiéramos grabado, hicimos el congreso de leches crudas en Valencia, Valencia, que fue un exitazo, vino gente de todos lados, hicimos Eslovenia. de Eslovenia, qué buen viaje en Eslovenia también, y traían quesos y nosotros hicimos la exposición, y allí se habló de las leches crudas. Y claro, aquí va a abrir un poco de debate, porque para mucha gente experta los quesos de leche cruda son mucho más saludables y mucho mejores para las embarazadas que los quesos de leche pasteurizada. O sea, ahí el hay... riesgo de la listeria, Sí, porque pueden pillar listeria, pero al final también las leches crudas, al llevar todas las bacterias, sí, son más fáciles de digerir. Toda la vida se ha
se ha comido queso de leche cruda. Ahí hay un gran debate porque si está claro que durante 9 meses no se tiene que tomar leches, cada vez hay leches pasteurizadas muchísimo más buenos, los quesos. Sí. Eso está muy bien, ¿vale? El gran problema es que muchas veces no se sabe quién es la mano negra que hay detrás. Y ahí es donde tenemos que tener ese criterio, ¿vale? De quién hay detrás. ¿Quién hay detrás? El que elige que la grasa engorda o que elige que el queso... Claro, y fijaros que qué casualidad, ahí quien se salva, las industrias, las grandes industrias. Que son ¿vale? los que siempre pasteurizan el queso. Claro, que son los que les interesa, porque lo peor que tienen es la materia prima. Mientras que aquí lo mejor que hay es la materia prima, súper saludables. Lo que decía, hay gente que está en los veterinarios, cuando hacen leches crudas, están los veterinarios casi todos los días. Sí, ya lo hablaremos Sí. en 3 podcasts o 4, que hablamos de la primera, que sería que empieza a hacer leche cruda en nuestro país con menos de 60 días. Claro, al final hay ahí mucho que hablar. No somos nadie para hablar, ni es el momento. Pero También yo creo que nada en exceso es bueno, con lo cual un poco de queso al día tampoco pasa nada. sí. Cada caso sabe lo suyo, pero Bueno, es que si estamos, claro, es que si estamos hablando ahora de eso, pensar que dicen que sobre todo para las mujeres que luego tienen más problemas de huesos y todo, tuvieran que tomar unos 70 gramos de quesos al día. al día, ¿sabes? Porque el queso luego ayuda mucho a todo, a asumir todo, mejor las vitaminas, el calcio y ayuda muchísimo. Es una pasada que tenemos que tener en cuenta también. Penúltima pregunta de Adriana. Adriana Ochoa, una de las mejores enólogas de nuestro país. Y nos ha preguntado qué queso poner con un moscatel y qué queso poner con un rosado de Navarra. Encima sus quesos, sus vinos, que son increíbles para Bodegas Ochoa, para el que no lo conozcáis. Pues... Con un moscatel lo tenemos bastante claro. Pero ella así... yo creo que es moscatel seco, el que nos dice. Vale. Si quieres podemos hablar de los dos moscateles. Sí, Del mismo moscatel en dulce o en... Con un vino dulce, yo en plan lo tengo claro, es un queso azul. Queso, lo único que al ser blanco también le podría ir muy bien un corteza lavada. Un corteza lavada tipo el Campo Oveja, pues Pedros, un Epoas francés. Eso le podría ir muy bien, porque tienen matices también a veces más amorosas y a veces no son matices más potentes para limpiar a lo mejor un quesazo azul, ¿sabes? Y luego con un moscatel seco. Un moscatel seco, yo creo que nos iríamos en corteza, que digan pasta blanda, ¿no? Pasta blanda, tipo brie, tipo camembert. Tipo hechizo. Un poco más sabroso, un poco más potente. Tipo hechizo, tipo néboa de nuestra amiga Chelo. Yo creo que por ahí irían los... Y luego con un rosado de Navarra. El rosado, es que da mucho fuego. yo soy el primero que los rosados no me terminan para el día a día. Y sin embargo, junto a un buen jerez, junto a un buen cava, el rosado es fantástico porque tiene esas connotaciones dulzonas que le van a cientos de peces. Así que el rosado nos daría mucho juego para que vosotros en casa probéis con el rosado de Navarra, probéis y decidáis cuál es el mejor maridaje, porque al final esto de los maridajes no es una cuadrícula. No es una ciencia. Eso es. Pero es que ya habéis visto que el queso no es una ciencia. Es que está muy abierto a vivencias personales de cada uno. Y luego, última pregunta, nos hace Asun, ¿cómo se hacen los quesos? Por ejemplo, Lidiazábal, Camembert o tipo Brie. ¿Cómo se hacen, cómo se trabajan y cómo se perciben los aromas? Yo creo el cómo se trabajan es con un poco de dedicación, cuidarlos aquí en vitrina y tal,
yo creo que no hay más misterio que están un poco encima de los quesos. Pero comenta la elaboración. Cómo se trabajan, cómo se elaboran. Ah, vale. Entonces, en el cómo se elaboran, Yo creo que los iremos descubriendo poquito a poco. Porque podcast a podcast, es que claro, es lo que estamos hablando, de algo infinito. de un mismo origen, que es la leche, ya sea de vaca, cabra, oveja, búfala, lo que sea, salen infinitas clases de quesos. Con lo cual, con cada invitado que venga, ya le preguntaremos cómo elabora sus quesos y cómo hace todo este trabajo. Pues sí, pues yo creo que eso lo iremos ahí desmigando poquito a poco. Así que nada, yo creo que lo tenemos todo. ¿Quieres decir algo antes de...? Yo creo que ya iremos haciendo, que ya iremos pasito a paso, ¿no? Le iremos comentando y bueno, yo creo que ya hemos dado el primer paso, que es lo importante, ¿no? El primer episodio. Primer episodio de algo que, mira, me hace muchísima ilusión y sobre todo caminarlo contigo. Va a estar guay. Así que nada, suscribiros en todos lados porque así Contarnos muchas cosas, decirnos muchas cosas. todo lo que se os ocurra en comentarios, que luego nos los vamos a leer para poder aprender mejoras que podamos tener. Cualquier cosa que podamos preguntarle a cualquier quesero súper experto en sus quesos. Sí. Y Que nos comenten aquella charcutería que tienen cerca, que ves que respetan mucho el mundo del queso. tiendas donde ellos suelen comprar. Claro, ir haciendo publicidad en este canal, en donde estáis viéndonos, escuchándonos. Al final, por mucho que nosotros vendamos online, sí que nos gusta ese cara a cara, y si tú tienes una charcutería al lado de casa, ponla, porque si defiende el queso artesano, Claro, la defensa de Andrés está con ellos. claro, y al final el sol sale para todos. Eso es. Eso es algo que no tenemos que olvidar. El sol sale para todo el mundo. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete al podcast del Último Relevo y nos vemos pronto. Chao.